a finalizar este año y para ello está con nosotros la viceministra para la atención en los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín. Buenos días y bienvenida. Buenos días, un saludo a toda la audiencia y un saludo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que viven en el exterior. Amigo y amiga, manténgase en sintonía porque en breves minutos la entrevista. Para comenzar escucharemos nuestra cápsula introductoria. La viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, constató la semana pasada la situación de niños salvadoreños llevados a albergues en Estados Unidos tras ser separados de sus padres cuando ingresaron a territorio estadounidense. Estuvimos en el centro, en un albergue que es como un centro donde atienden a niños más pequeñitos, de 12 años, de 0 a 12 años, y ahí pues atendimos a 5 niños. 4 de ellas son niñas y un niño. Ahí está el menor de 7 años de edad y estamos pues hablando con cada una de las autoridades de los centros, tanto el albergue de los niños pequeñitos como en este albergue. El presidente Donald Trump dio marcha atrás a esa decisión tan solo días después de decir que sus manos estaban atadas y era el Congreso el que debía actuar en las separaciones de niños de sus padres inmigrantes. Esta ha sido parte de las decisiones tomadas por el presidente estadounidense contra migrantes de países como El Salvador. 200,000 salvadoreños que estaban amparados por el estatus de protección temporal TPS tienen que salir de Estados Unidos antes del 9 de septiembre de 2019. Escuchemos más a continuación sobre el trabajo que realiza la Cancillería en este tema. Aquí estamos. Gracias, Imelda, por situarnos y poner estos temas sobre la mesa. Vicecanciller, estos casos de niños han llamado mucho la atención, sobre todo en estas últimas semanas. Usted estuvo en los Estados Unidos y estuvo haciendo pues esta gira por estos centros de detención y en estas reuniones. ¿Qué es lo que usted pudo visualizar en esta ida? Bueno, El Salvador siempre hemos estado muy atentos a las situaciones que ocurren a la población salvadoreña que decide emigrar, y en este caso desde el primer momento en que supimos de la implementación de este plan Tolerancia Cero por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues pusimos en emergencia toda nuestra red consular, particularmente los consulados que están en frontera. Luego me desplacé hacia allá porque nunca es igual solo recibir el informe que estar uno verificando también en terreno, y eso pues me permitió tener una mirada más objetiva, más de la realidad de lo que está pasando allá. Obviamente mi visita ya fue en el marco de que salió la disposición ejecutiva dándole marcha atrás a la decisión de la separación. Sí, pero el daño estaba hecho. Los niños están separados, sus madres están separadas, y a ese segmento de población que fue afectado, pues hay que procurar porque se le restablezcan mínimamente sus derechos. Entonces a eso se debió mi visita. Visité varios centros de detención de adultos, pero también albergues donde tienen a los niños. Y en El Paso particularmente porque ahí se encontraba un menor que fue dejado allá por su padre, que fue obligado a venirse al país porque lo deportaron, no pasó ni por la entrevista consular, y al llegar al aeropuerto pues él reportó que dejaba a su niño de 7 años allá, y ahí estaba, ahí vi yo al niño de 7 años, habían 4 niñas también, de los cuales ya una de las niñas se reunificó con su madre y ya están en el país. Las otras 3 están en proceso de reunificación allá en Estados Unidos con familiares, y el niño todavía está en proceso de que sea repatriado para que viva nuevamente con su familia aquí en el país. Luego estuve visitando este lugar improvisado que han creado que se llama El Tornillo. Ahí tienen a 40 jóvenes salvadoreños, hay 39 varones y una niña que están entre los 15 y los 17 años de edad. O sea, tienen allá los más grandecitos en estas instalaciones improvisadísimas. Bueno, han tratado de adecuarles, debo decir que sí, aunque son unas champas así de campaña.
tienen aire acondicionado, porque ahí hay un calor espantoso. Sí, estos niños no son los afectados por el plan Tolerancia Cero, llegaron antes de la implementación de este plan, están en proceso de reunificación con sus familiares en Estados Unidos, ninguno tenía orden de deportación, entonces van a estar ahí, ojalá no mucho tiempo, porque estos procesos de reunificación se están tardando bastante, ¿verdad? Y eso también hace que la gente de alguna manera sufra más. Igual estuve en Laredo visité un centro de detención de mujeres, ahí me encontré 100 mujeres salvadoreñas que tienen entre días de haber llegado ahí, pues menos de una semana, y otras que ya llevan más de 3 meses detenidas ahí. Igual la inmensa mayoría son mujeres que entraron antes del plan Cero de Tolerancia, pero encontré a 4 madres que sí eran afectadas, que tenían a sus hijos separados y que estaban sufriendo por no saber a dónde estaban sus hijos ni qué proceso están siguiendo, porque no les proveían en ese momento información sobre ello. Nosotros obviamente hemos hecho gestiones para que esta comunicación entre los hijos y las madres o padres o familiares con quienes iban no se pierda, que ellos tengan acceso a esas llamadas que en teoría les dan 2 a la semana, pero que no siempre se cumple porque las horas no son adecuadas, porque el familiar no está en la casa, porque es hora laboral y andan trabajando, en fin, les cuesta a veces tener esa comunicación con los familiares estando ahí en los centros de detención, ya no digamos esa comunicación que va del centro de detención al albergue, que es un poco también más restringida. Y luego estuve en McAllen también, ahí está el principal centro de detención y procesamiento que se llama Úrsula, ahí es donde van, es la primera instancia a la que los lleva la patrulla fronteriza, ahí es donde les hacen el registro, ahí es donde los identifican la nacionalidad y bueno, también les dan algunas atenciones elementales relacionadas con la higiene, con la salud, alimentación y aquellas instalaciones que todos hemos visto, ¿verdad? Improvisadas en el piso con la yarda de aluminio y en estas condiciones que naturalmente nuestros connacionales se familiarizan con la malla ciclón como los gallineros, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, las condiciones que hay ahí. Igual hay más restricciones que antes, ¿verdad? Para entrar. Pero me dejaron entrar. Yo debo decir que las autoridades, a pesar de la prontitud con la que se les pidió el permiso, porque hay que pedir permiso para entrar a los centros de detención, nos dieron acceso. En algunos casos con bastante restricción, como en el Tornillo, porque solo me dejaron hablar con los muchachos, pero no nos dieron el tour que normalmente nos dan en el centro. Y en otros fue más amplio, como en este caso de McAllen, que sí, el jefe de la patrulla fronteriza nos dio el acceso, nos dieron la información, nos hicieron una reunión y nos explicaron cómo está el flujo migratorio. Ahí nos dieron la noticia que El Salvador registra una disminución del 60% de llegadas a la frontera. Entonces, es un dato en cierto modo alentador, en el sentido de que para nosotros nuestra gente está pues yendo menos a Estados Unidos, arriesgándose menos en esa ruta por México, y habría que ver, ¿verdad?, con los que están llegando también todo el tema de los riesgos que están pasando por México y a la llegada de Estados Unidos. En general, yo podría decir que fue una visita bastante aleccionadora, ¿verdad? Pudimos verificar que la reunificación familiar, que es el tema que nos atañe en este momento, es un proceso que debemos trabajar más de la mano con las autoridades de Estados Unidos y en conjunto con Guatemala y Honduras particularmente, y ahí se nos suma México también, porque lo que yo pude identificar es una descoordinación entre las distintas agencias de los Estados Unidos que tienen que ver con este tema de la reunificación. O sea, el ente que ve a los adultos, que son las autoridades migratorias conocidas como ICE, y el que ve el proceso de los niños es ORR,
que tiene que ver con todo el proceso de reunificación de los niños. Sí, sí. Entonces, la coordinación con ICE yo debo decir que es bastante buena. En cambio, con ORR, la coordinación es mala, muy mala la coordinación. Incluso identificamos que la coordinación entre ellos, porque de hecho también un día viernes habían liberado 30 adultos para que se reunificaran con sus hijos, pero a ellos jamás se les dijo a dónde estaban sus hijos. Vea, solo ICE cumplió con soltarlos, digamos, con un GPS en el tobillo, porque van a seguir su proceso migratorio en libertad, pero no tuvieron información de a dónde buscar a sus hijos. Cuando nos dimos cuenta de esa noticia, porque nunca nos notificaron también a los consulados, dijimos a buscar a dónde estará esta gente. Nos dijeron que estaba ahí en El Paso, y con la cónsul de Houston, que es Nancy, dijimos empecemos a buscar en qué lugar, en qué albergue de adultos estarán ellos, y efectivamente los encontramos. Y cuando los encontramos empezamos a buscar a los salvadoreños y a las salvadoreñas, y ahí solo encontramos afectados por este plan cero tolerancia a 2 personas, una mamá y un papá. Y en el mismo instante pues ellos estaban muy acongojados de no saber qué hacer, porque no sabían si irse de ahí hacia su destino, si esperar a que les llevaran sus hijos ahí, si ir ellos a buscar a los albergues. La gente no hallaba qué hacer. Entonces ahí empezamos a averiguar a dónde estaban sus hijos, y dimos con el albergue donde están los niños y las niñas, y ahí inmediatamente comunicamos a la madre con sus 2 hijos que están en un albergue ahí mismo en El Paso. Pero el hijo del papá, ¿verdad?, no estaba ahí, estaba más lejos, estaba en Houston, y después, posteriormente, se le comunicó con su hijo. Y ahí se les explicó cuál es el proceso, ¿verdad?, que los mismos albergues explican, y ya ellos sabían más o menos qué hacer y pedirle a sus familiares todo el apoyo para terminar de llegar a su destino. Así que hay una descoordinación, y eso es lo que estamos pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos, que nos ponga un referente nacional y un referente estatal, particularmente en frontera, para que podamos hacer una coordinación más efectiva y tratar de que los niños se reunifiquen lo más pronto posible con sus padres. De hecho, hay una resolución de un juez de California que dio plazos, que dio 14 días para que los niños menores de 5 años se reunificaran, y 30 días para los mayores de 5 años, que yo creo que ya se van a vencer los primeros 14 días, y sinceramente los niños siguen separados de sus padres y sus madres. Nuestra red consular está todos los días en los centros de detención. Es más, hemos fortalecido con personal de otros consulados de Estados Unidos estos 4 consulados fronterizos que nosotros tenemos como país, y están haciendo esa verificación albergue por albergue de dónde están nuestros niños, porque igual, ¿sabe qué pasó? Algo. Nosotros pedimos los datos oficiales al gobierno de Estados Unidos y nos dieron un dato de 184 niños. Y cuando nosotros buscamos a los niños, porque no nos dijeron a dónde estaban esos 184 niños, solo encontramos 145. Entonces nuestra gran pregunta es ¿dónde está el resto? ¿O qué pasó ahí? Son información duplicada. Estamos por verificar con el gobierno de Estados Unidos qué pasó ahí en ese desfase de números, que no es número, son niños, son familias, son madres, ¿verdad?, que están a lo mejor sin información sobre qué pasa con sus hijos. Entonces eso estamos trabajando con ellos. Viceministra, muchos dicen que este plan tolerancia cero se echó a andar porque el presidente necesitaba justificar, digamos, o necesitaba, el presidente de Estados Unidos necesitaba dinero para el tema de la seguridad en las fronteras. Y fue como una demostración de que hay fragilidad en las fronteras, y entonces se necesitaba, según el presidente, mayor inversión para que desde el Congreso, ¿verdad?, se le soltara presupuestos o fondos para poder militarizar y lógicamente poner más vigilancias en las fronteras. Esto quiere decir entonces que del dolor de los migrantes el presidente de Estados Unidos hace digamos política. Bueno, mire, lo primero es que este plan cero tolerancia no es nuevo. Sí. Este plan tiene ya muchos años de tenerlo Estados Unidos y se ha estado implementando. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que como ha sido una constante del presidente actual, que es como
magnificar, digamos, las medidas que están ahí planteadas y dar orden ejecutiva, además, que la dio el fiscal, él lo hizo a través del fiscal. Entonces, esta medida de separación de los niños y las niñas, sí, existe en este plan, no de ahora. Lo que pasa es que hoy tomaron la decisión de hacerlo público, de hacerlo además mediante una acción ejecutiva y hacer, digamos, toda esta crisis que se ha creado, ¿verdad? Porque es una crisis que se ha creado, porque es diferente a la experiencia que tenemos del año 2014, de las llegadas de niños y niñas no acompañados, en donde los que los separaban eran los coyotes, ¿verdad? Y los mandaban a presentarse con la patrulla fronteriza para que supuestamente de ahí se hiciera la reunificación familiar y de manera expedita la gente se quedara allá. Ahora es al revés, ahora no es los coyotes, sino que, o bueno, no solo son los coyotes, sino ahora es una disposición ejecutiva del gobierno, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que yo quisiera aclarar. Y luego, pues, que las motivaciones seguramente hay de todo tipo, ¿verdad? Sí. Y están en coherencia con el planteamiento de campaña del presidente Trump, que todos sabemos. Entonces, él está cumpliendo con lo que prometió, ¿verdad? Entonces, no nos extraña que este tipo de lenguaje y este tipo de medidas se siga utilizando. Pero, y nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de respetar las decisiones soberanas del gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando no violenten los derechos humanos de nuestra gente, ¿verdad? Y esto violentó, ¿verdad? Así, pero significativamente los derechos humanos de los niños y las niñas, de las madres, de los familiares, y por eso enviamos una comunicación oficial al gobierno de los Estados Unidos pidiendo vehementemente que suspendieran esta medida porque estaba siendo demasiado cruel, ¿verdad? Y afectando sobremanera para siempre a los niños, porque el trauma de la separación, ese sentimiento de abandono, es más, ellos le dicen a los niños, es una cosa, ¿verdad?, que uno no se la puede imaginar cómo ¿verdad?, les dicen a los niños que su mamá la abandonó. Es más, les dicen que digan que no iban acompañados, que iban solos. En fin, una serie de cosas que se dan ya en la práctica que son inconcebibles desde la perspectiva del interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva del principio de unidad familiar, desde las perspectivas elementales, ¿verdad?, del derecho natural a la vida, a la salud, a la familia, al respeto, ¿verdad?, de la dignidad humana. En este sentido, ¿con qué políticas de protección a niños y jóvenes contamos en los casos de migración? ¿Por parte de El Salvador? Por parte de El Salvador. Bueno, desde el principio, desde 2014, el presidente Sánchez Serén y en su plan quinquenal se establece la política de atención integral a la ciudadanía salvadoreña en el exterior y a la protección de los derechos humanos fundamentales. Entonces, desde ahí hemos desarrollado en la Cancillería y de manera interinstitucional con el Comigrante, que también es un espacio en donde concurre sociedad civil, academia, el gobierno, ¿verdad? Hemos creado una cantidad de esfuerzos. Primero, la Política Nacional para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia, ¿verdad? Que es una herramienta que no es para que la implemente solo Comigrante o solo la Cancillería, sino es una herramienta que sirve como política pública a todas las instituciones, y la misma sociedad civil debe, ¿verdad?, también apropiarse de ella y con ella misma, ¿verdad?, exigir espacios de participación o apoyos a las mismas instancias del gobierno, y de hecho lo estamos trabajando muy de la mano con la sociedad civil, que ha estado también anuente a hacer esto. También hemos desarrollado otras herramientas de trabajo, como el plan El Salvador es tu casa, para atender a la población que retorna. Es un esfuerzo que iniciamos desde la Cancillería, pero de manera articulada con todas las instituciones que vemos el tema, en principio con las instancias de gobierno, pero también con agencias de cooperación, con la sociedad civil, con organizaciones de los mismos retornados.
y hemos ido haciendo camino al andar porque de esto no había nada. Con este plan, El Salvador es tu casa, digamos, ¿de qué manera se atiende a los retornados? ¿Cuál es el apoyo que se les brinda? Bueno, ahí hicimos experiencias piloto y en base a esas experiencias piloto, pues se hizo este programa de gobierno ya de manera interinstitucional. Básicamente el principio es atender a toda la población retornada desde que llega. Ahí ya había un programa que se llama el Bienvenido a Casa, que lo atiende la Dirección General de Migración y Extranjería como titular en primera instancia, pero que participan otros actores también de sociedad civil, las iglesias y todos, que ayudamos ahí entre todos a atender a la gente. Pero después decíamos nosotros, y con este Bienvenido a Casa se le da de comer, se le da información, se le da la llamada, se le hace su chequeo migratorio y demás, pero ¿y después qué? Entonces de ahí surge la idea de trabajar en este programa de reinserción a la población que retorna y con un esfuerzo articulado con CONAMIPE, el emprendedurismo es una de las opciones que ellos tienen, y con FISDL. FISDL también hicimos un piloto en 4 municipios de Usulután, de los cuales, se beneficiaron más de 200 personas retornadas poniendo sus ideas de emprendimiento. Y también inserción laboral, por supuesto, lo primero que la gente pide o necesita, sin necesidad de que le preguntemos, ya sabemos que lo primero que necesitan es un trabajo para tener un ingreso que le permita sostener a la familia. En este hemos hecho esfuerzos y hemos articulado con algunas empresas privadas. Aquí tiene un rol muy importante la empresa privada porque principalmente ellos son los generadores de empleo y ahí pues nosotros tenemos todavía mucho que hacer, ¿verdad? Y por supuesto que estamos abiertos a que cualquier gremial o organización o empresa en particular pues también se sume a este esfuerzo. Ya de hecho recientemente hicimos una convocatoria a varios actores, incluida la empresa privada, y hemos creado la red de apoyo a la persona retornada, que este es un esfuerzo que surgió así bastante espontáneamente, fruto de lo que ya estábamos haciendo entre varios de los actores que ahí están y se han sumado otros, ¿verdad? Hay una cosa importante en la inserción que está a la base de todo eso, que es el programa de atención psicológica y emocional, salud mental, porque el trauma, el duelo, la situación, digamos, que la gente ha vivido, no es para menos. Los que no hemos vivido en carne propia esa experiencia, no podemos dimensionar, ¿verdad?, la gravedad de lo que implica haber pasado por un secuestro, por una violación, haber sido víctima de trata, haber sido asaltado, haber sido despreciado, haber sido maltratado, humillado. Mire, es una cosa terrible. Las mujeres algunas veces hasta violadas. Violadas y quedan embarazadas. Ahí nuestros equipos consulares atienden permanentemente casos de mujeres que nos encontramos con ellas en los centros de detención y están embarazadas y de repente, ¿y cuánto tenés de embarazo, verdad? 1 mes. Dios mío, ¿cuándo saliste de la casa? Hace 2 meses. ¿Y cómo que estás embarazada y no traías esposo? Ya ni hay que preguntarles, ya uno ya sabe que ahí la violaron en el camino y alguien la embarazó, ¿verdad?, contra su voluntad. Y generalmente son los coyotes, ¿verdad?, generalmente. Hay otros actores que las violan, pero particularmente es el mismo coyote que las lleva en general. Entonces hay este programa de atención psicológica y emocional que está a la base, porque ahí hemos coincidido con los expertos, con los profesionales en la materia, que cuando no se trata, digamos, este tema, las posibilidades de éxito de un emprendimiento o de un empleo o de lo que vayan a desarrollar para seguir con su vida, no tendrá éxito porque ellos no han podido procesar el trauma. Y mientras eso no se procesa, es difícil salir adelante porque, bueno, ni pueden dormir, pues traen los nervios alterados, traen, una cuestión difícil.
¿verdad? Todavía sienten que están en los centros de detención o todavía sienten que están viviendo esa mala experiencia. Entonces ese es un programa para nosotros fundamental que está a la base de todo lo demás y que se lo estamos ofreciendo a todos los que retornan. Obviamente unos más que otros, ¿verdad? Hacen uso de este beneficio y ahí Ministerio de Salud, hay el ISNA para el tema de los niños, que son especialistas en esto, con el CONNA, la Procuraduría General, ¿verdad? Hay una mesa de atención a la niñez, hay un esfuerzo también de atender a las mujeres y, por supuesto, a los hombres, que son los que muchas veces el tema de los traumas no les gusta expresarlo, ¿verdad? Sí. Somos más expresivas las mujeres y no igual los hombres, entonces, pero a veces también eso afecta. Otras cosas, atención en la educación, los niños van directo a las escuelas, ahí está en el Comigrante el Ministerio de Educación y ellos han creado un mecanismo expedito en el que inmediatamente se reinsertan los niños, se les hace un programa de ajuste por las semanas o los meses que han perdido de clase, para que no pierdan el año. Y ahora con esto de la educación en línea también se les facilita a los que ya estaban en bachillerato, a los que están en la universidad, para poder continuar sus estudios. Hemos buscado becas, hay convenios con universidades, tenemos varios, con varias universidades, comenzando desde la tecnológica, que fue la primera que puso a disposición medias becas, ahí tenemos con universidades en Oriente, con la Universidad Evangélica, tenemos varias universidades con las que estamos también, están ellos en toda la disposición de apoyar a las personas que retornan para que continúen sus estudios. Aquí tengo a Manuel Cáceres del Castillo, ha escrito en Facebook Live y él dice: El Salvador es el único país de un centro de recibimiento de los retornados y deportados, con servicio de asistirles con trabajo y educarlos. Muchos líderes en el extranjero, dice, hemos confirmado que existe ese esfuerzo y agradecemos eso del gobierno. Él es Manuel Cáceres del Castillo, que se reporta. Mire, muchas gracias, don Manuel, qué bueno que conoce este programa. Lo cierto es que ahí, yo siempre digo, ahí hay para todos, solo el que no quiere ayudar no tiene acceso, porque de verdad que nuestra población que retorna se merece todo, ¿verdad? Y entre todos podemos ayudarles. Viceministra, también hay un caso de un periodista salvadoreño que viajó a Nueva York, no sé si usted lo conoce. Salió en un periódico, él se llama Romeo Molina, de 51 años, y supuestamente él iba a presentar un libro de poesías y recaudar fondos para un proyecto de ayuda para ancianos pobres, y lleva 16 días detenidos por autoridades de inmigración. El caso de él fue que lo capturaron el 20 de junio por la madrugada en el aeropuerto John F. Kennedy, y dice que ahí fue interrogado, detenido, y hasta el momento pues se desconoce cuándo será liberado. Su hermano Julio Orellana explicó a un diario que esperó, ¿verdad?, en la terminal aérea al hermano a partir de las 5 de la llamada. Luego recibió 5 de la mañana, luego recibió una llamada y dice que le contó que estaba detenido por un problema con un oficial de inmigración. Durante el interrogatorio, dijo, supuestamente el oficial le habría cuestionado la legitimidad de sus credenciales como periodista, la legitimidad de su visa e incluso le había preguntado si tenía tatuajes y si pertenecía a pandillas. 2 días después, dice, Molina se comunicó de nuevo para informar que había sido trasladado a un centro de detención de la Corporación de América en Elizabeth, Nueva Jersey. Orellana indicó que hicieron las gestiones con una abogada de Long Island para que se encargara del caso, pero no tiene la certeza de la ayuda que sí ha sido oportuna. Entonces, un periódico estadounidense ha consultado al Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, cuáles fueron las circunstancias de la detención del periodista, si hay cargos formales en su contra y si está a la espera de una audiencia con un juez de inmigración. Pero todavía no se ha obtenido ninguna respuesta. Molina dice tenía planeado regresar a El Salvador el 4 de julio y reintegrarse a sus labores como periodista y redactor en el Canal 21 aquí en El Salvador. Pues mire, como tenemos tanta cosa, voy a investigar qué habrá pasado. Seguramente nuestro cónsul en Nueva York ya sabrá del caso. Ahorita estoy pidiendo que me averigüen en qué hemos hecho, qué
qué información tenemos sobre eso. En todo caso, le voy a pedir que me dé la que usted tiene para poder contactar inmediatamente a la familia. Perfecto. Y además ir a verificar la situación del connacional. Lo cierto es que sí, hay de todo en ICE, ¿verdad? Sí. Y a la entrada en las fronteras están siendo como bastante quisquillosos, decimos nosotros, con los salvadoreños que van entrando y espero que no haya sido tipificado como pandillero el periodista, ¿verdad? Vamos a averiguar qué pasó. Uh-huh. Bueno, 8 de la mañana en punto, nosotros vamos a hacer una pausa y en nuestra segunda parte de la entrevista vamos a tener también a Aquiles Magaña, secretario ejecutivo de Conmigrantes. La viceministra también nos va a seguir acompañando. Sí, yo me quedo aquí con ustedes. También contaremos con Liduvina Magarín, viceministra para la atención de los salvadoreños en el exterior. Volvemos en minutos. Caminamos junto a la verdad y la justicia. YSUCA 91.7 FM. ¿Cuál es tu serie favorita de anime? ¿Conoces toda su historia? ¿Cuál es tu personaje preferido? El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Conoce más de tus animes y mangas favoritos al estilo único de Anime Rock Classic. Sábados desde las 8 de la noche, aquí por YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Vivimos día a día la realidad. Imagínese así como estamos. Es un basurero, sobre todo en estas comunidades. Es imposible dar la espalda a la realidad. Sí, yo quería hacer un anuncio, pero tal vez si ahí lo bajo, no nos arregla las calles. Porque la realidad es parte de nuestra historia. Que este país está funcionando gracias al sacrificio de esas personas que verdaderamente tenían ideales. Hora 10. Espéralo a las 10 de la mañana. El agua es un derecho humano, pero solo la población pobre y vulnerable, que es mayoría, ve violado todos los días su derecho al agua. Padre José María Tojeira en referencia al agua como derecho humano. Por eso la Conferencia Episcopal de El Salvador pide que no dejemos morir de sed a los pobres. Pongamos en la Constitución, en el artículo 2, el siguiente texto: el agua es un bien público y un derecho humano. Por tanto, debe ser gestionado por el Estado sin ánimo de lucro. Recordemos el texto: el agua es un bien público y un derecho humano. Por tanto, debe ser gestionado por el Estado sin ánimo de lucro. Pongámoslo en la Constitución. Caminamos junto a la verdad y la justicia. YSUCA 91.7 FM. Días amigos de 91.7, mi nombre es Germán Rivas, por acá saludándolos, decirles que tiene un bonito programa, todos los días los sintonizo, muy buena información deportiva que nos comparte y siguen adelante, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Quiero saludarlos y decirles que me encanta su programa. Mi nombre es Sofía Ortiz y siempre los escucho. 91.7 Deportes para mí es uno de los mejores programas que he escuchado, las noticias, todo. Todo el acontecer deportivo en 91.7 Deportes, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por YSUCA. Te esperamos. La tecnología de proyección láser llegó a Multicinema Plaza Mundo. Vive el cine como nunca antes con una imagen excepcional, con colores más vivos y brillantes. Somos los únicos en ofrecerte esta tecnología láser en todas las salas de Multicinema Plaza Mundo. ¿Qué esperas? Verás el cine como nunca antes. Te esperamos en Multicinema, la cadena de cines 100% salvadoreña. Multicinema, en cines, tu mejor opción. Noticias, música, cultura y opinión. Es lo que suena en YSUCA. Economía. Política. No resulta fácil descubrir
los contenidos políticos de la coyuntura. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas en la matinal el espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Gracias, estamos de nuevo en esta conversación y está ya con nosotros don Héctor Aquiles Magaña, secretario ejecutivo del Comigrantes. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá para hablar sobre el tema de migrantes y el trabajo, y también sigue con nosotros la viceministra Liduvina Magarín para abordar también un tema que nos había quedado ahí en el tintero, y es la visita que hizo el vicepresidente Mike Pence, del vicepresidente estadounidense a Guatemala, y esta reunión que sostuvo con el presidente hondureño, el presidente de Guatemala y el presidente también salvadoreño. Ahí de esta reunión, ¿qué puntos favorables salieron? Sí, esta reunión tenía como objetivo principal el hablar sobre el tema de la reunificación familiar para juntar a los niños y a las niñas que fueron separados con el plan Cero Tolerancia y junto con sus padres. Por supuesto que Estados Unidos el tema migratorio lo tiene dentro del tema de la seguridad y siempre se está relacionando con el tema del combate a la criminalidad, a las pandillas y a las redes de trata de personas. Pero el tema central era el tema de la reunificación familiar de los niños y las niñas. Pues hubo una reunión con los 3 presidentes de Triángulo Norte, más privada, más entre ellos, para hablar de las preocupaciones generales que tienen sobre el tema migratorio. Y luego la reunión con el vicepresidente que pues planteó también las preocupaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos con este tema, que ya todos lo conocemos, que es la misma mensaje de que la gente no debe estarse yendo hacia los Estados Unidos, que deben quedarse en sus comunidades de origen, en sus casas, en fin. Pero hubo un planteamiento, digamos, sobre la necesidad de articular mejor el esfuerzo entre los 3 gobiernos en el tema migratorio en general y en particular en algunas medidas específicas relacionadas con, siempre se menciona el tema de la seguridad de las fronteras, el tema del control de la migración en general en todos los países. Y bueno, en ese sentido, como país, digamos, el presidente reconoció, el vicepresidente Pence, reconoció los esfuerzos que hemos estado haciendo, que el plan El Salvador Seguro ha tenido ya sus resultados, no solo en materia del combate a la criminalidad, sino también en materia de prevención de la violencia y por lo tanto también en materia de prevención de la migración, y que están muy contentos de que haya un 60% de baja en el flujo migratorio llegando hacia los Estados Unidos. Entonces eso, digamos, para nosotros como gobierno y el presidente Sánchez Serén es muy importante, ¿verdad? Porque después de la situación difícil con la que se entró en el 2014 a esta gestión de gobierno, pues no era fácil pensar cómo, qué acciones hacer para parar este tema. Sin embargo, pues hay un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos a los esfuerzos que hemos hecho como país y hay una continuidad de esa reunión. De hecho, nos reunimos ya los viceministros que vemos el tema migratorio para preparar los contenidos de una próxima reunión que habrá a nivel de cancilleres el día 10 de este mes. Va a ser en Guatemala también. Viene, así es, la Secretaría de Seguridad Nacional y viene también un personero del Departamento de Estado que va a reunirse con los cancilleres de los 4 países. Aquí ya se incluye México también, estamos como Tricamec. En el caso, digamos, del tema puramente migratorio, que será el que tomará la mayor parte de tiempo, pero también van a estar los ministros o secretarios de seguridad de los 4 países también para trabajar el tema más de combate a la criminalidad y a las redes de trata de personas y toda esta cosa. Entonces hay una reunión, digamos, propiamente para el tema migratorio, pero también hay una reunión que no sabemos todavía si será una reunión paralela o será al final, ¿verdad?, para ver temas específicos de seguridad. Lo importante es que siempre se está en actividad y también buscando que los derechos sean respetados de los connacionales. El mensaje del presidente Sánchez Serén en esa reunión en Guatemala fue
principalmente la exigencia de la reunificación familiar de los niños y las niñas con sus madres, sus padres o sus familiares con quienes iban o con quienes se van a reunificar allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la principal motivación de participar en estas reuniones, y hay un liderazgo, digamos, que está ejerciendo Guatemala en la convocatoria, digamos, a todos los países, que nosotros también agradecemos. Bueno, viceministra, muchas gracias entonces por... Hoy sí me tengo que ir. por aclararnos estos puntos, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos siempre con don Héctor Aquiles Magaña, quien es secretario ejecutivo del Comigrantes. Sí. Le agradecemos a usted, viceministra, por su tiempo. Pues, muchísimas gracias a usted por el espacio. Yo sé que con Aquiles van a poder también seguir hablando de este tema. El Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante, que es el ente rector del tema, digamos, de la migración salvadoreña hacia el exterior, ¿verdad? Y él es el que tiene toda la... tiene la batuta. Tiene la información de todo lo que se está haciendo desde ese espacio, que es muy importante, y que también la UCA es parte. Exacto, ahí estamos. Bueno, muchas gracias entonces, y buen día. Seguimos aquí con la plática. Antes también saludamos a nuestros amigos que están en sintonía y nos están siguiendo a través de Facebook Live. Ahí está Manuel Cáceres del Castillo, quien nos dice: El Salvador es el único país que tiene un centro de recibimiento, que ya lo habíamos leído. Manuel de Jesús Cáceres dice: lastimosamente la realidad salvadoreña continúa difícil. La semana pasada en varias iglesias luteranas, por ejemplo, se reunieron con varios que tienen sus TPS, y al llegar a la fecha del retorno fin del TPS, para ellos no hay ningún plan de regresar porque han vivido acá 20 años. Algo así es de concreto. La manifestación, dice, en contra de esta política inhumana está incrementándonos de una manera sin igual acá en Estados Unidos. También un saludo para Estocolmo, dice, y también Arely Landaverde, gracias por informarnos y están pues pendientes de la señal. Don Aquiles, hablar sobre Comigrantes. En primer lugar, para ir descifrando, ¿verdad?, ¿qué es Comigrantes y cómo surge? Pues mire, el Comigrantes es una entidad interinstitucional que fue establecida en base a esta ley, que fue promulgada en 2011, la cual establece 17 instituciones, 11 de gobierno, 3 universidades, incluyendo la UCA, la UES y la Universidad Tecnológica, 2 representantes de la sociedad civil. En este momento ese cargo es rotativo. En este momento tenemos a Cáritas y a Gemíes, el gremio independiente de monitoreo de implementación de la ley en el país. Luego tenemos la participación de Comures y la participación de la pequeña y mediana empresa. Lo más importante de este consejo es que por primera vez en la historia del país se incluye la participación de los salvadoreños en el exterior. Se institucionaliza su participación ya en las entidades de gobierno, como vehículos o sujetos que van a presentar su problemática directamente. Entonces, por estos últimos 6 años se ha estado desarrollando algunas partes de la ley. La coordinación de este consejo la tiene la Cancillería a través del Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior. La viceministra es la coordinadora del consejo. La coordinadora adjunta es la directora de Migración y Extranjería, la subcomisionada Evelyn Marroquín en este momento. Entonces se le da un mandato al Comigrante es una entidad autónoma que tiene que velar por las políticas públicas conducentes a favorecer y a proteger a la persona migrante y su familia. Luego, el año pasado, hace un año, el presidente nos entrega esta política nacional, donde es una manera de aterrizar ya la
la ley se establece un análisis de la dispersión demográfica de los salvadoreños en el mundo. Se tiene ya claridad de dónde están ubicados, se realizan una serie de mapas con porcentajes de concentración. Para esto nos ha ayudado mucho para sugerirle a la red consular, a Cancillería, dónde es que tiene que poner los esfuerzos. Al mismo tiempo se agregan otra serie de actores en esta política que ayuden a dar a conocer, a difundir cuáles son los derechos que tienen los migrantes y sus familias. En general tengo que coordinar un trabajo con alrededor de 22, 23 instituciones del Estado, sociedad civil y, bueno, organismos internacionales y los salvadoreños en el exterior. Es un trabajo bastante grande y, lógicamente, ahora que hay distintos problemas, como estábamos escuchando, ¿verdad?, a la viceministra hablar con este plan de tolerancia cero, la separación de las familias, sí, ¿no? Y también hay una amenaza latente, ¿verdad?, para los salvadoreños, el tema de la finalización del TPS. Sin embargo, hay palabras, digamos, de ánimo para los salvadoreños, porque usted ha reiterado en algunas entrevistas que dice que no habrá deportación masiva de salvadoreños por cancelación del TPS. En cambio, aquí hay, digamos, preguntas con respecto a eso. Por ejemplo, decía Manuel de Jesús, ¿verdad?, que dice que van a seguir luchando. Sin embargo, ya hay muchos salvadoreños, dice, que están con temor por el tema de la finalización del TPS, dice Manuel de Jesús, que se han reunido en las iglesias, dice, sobre todo con iglesias luteranas, dice, pero para ellos no hay ningún plan para regresar, dice, muchos de los que tienen TPS, porque dice que ya llevan 20 años de haber vivido, de estar viviendo allá. ¿Qué palabras tienen para estas personas? Mire, uno, que comiencen a hacer un plan, que empiecen a planificar su vida en caso se decidan regresar. Lo cierto es que hay que entender un poco cómo está desarrollándose la política estadounidense, especialmente hacia los migrantes en estos días. Mire, no es nada nuevo la política de miedo, no es nada nuevo la política de internamiento o de concentración en campos o jaulas o lugares inapropiados de los migrantes. Ya hemos tenido esta experiencia estudiando la historia de Estados Unidos, que se hizo con los chinos, a los mexicanos en los años de 1930, los metieron en trenes y los deportaron masivamente. A los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial los tuvieron en campos de concentración. La redada no es nada nuevo. En los años 60 y 70 iban a sacar a la gente de su casa, la esperaban en las paradas de bus, etcétera. Entonces, lo que estamos viviendo es como la fluctuación alta del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La otra es que hay que entender que la migración, la política migratoria o la problemática de los migrantes en Estados Unidos siempre se ha usado por motivos políticos electorales. Y como el presidente Trump es maestro en eso, prometió una serie de cosas contra los migrantes durante su campaña electoral, le dio muchos frutos. Fue electo sobre esa plataforma. Ahora, esto ya tiene tintes racistas, xenófobos, de exclusión social. Y lo más peligroso es que así como el señor Trump está conduciendo esto, está generando una serie de tensiones sociales. Que si no se logra controlar a tiempo, podemos tener un desborde de la brutalidad policial, ataques racistas contra aquella persona que no parece blanca, ¿verdad? o de origen anglosajón. Pueden haber un retroceso en las políticas progresistas que abrieron espacios tanto para la comunidad afroamericana, las comunidades hispanas o latinas y las comunidades asiáticas. Entonces puede haber un retroceso
puede haber un retroceso en esta situación. Y se pueden cerrar espacios, por ejemplo, de acceso a la educación superior o de acceso a servicios sociales muy importantes. Entonces se está jugando con fuego, con fuego en una pradera que está seca. Entonces, si entendemos esto, podemos ver, bueno, no la van a tener fácil, pero no son los primeros que no la van a tener fácil. Sí. Ahora hay muchas más herramientas legales para pelear. Por eso, volviendo a la pregunta original, es de que realmente si la gente tiene los que están protegidos por el TPS, tienen sus papeles en regla, ellos van a tener que seguir un proceso de deportación. Entonces, ese proceso de deportación se puede pelear. Entonces, no es que ahora se termina el TPS y mañana usted viene deportado para El Salvador o para México o para cualquiera de los 13 países beneficiarios de este programa. Sino que inclusive recuerde que el sistema de procesamiento de las deportaciones de Estados Unidos tiene casi 700,000 casos atrasados. Y cada caso le toma un promedio de 3 horas y media procesarlo al juez. Cada caso. Entonces, imagínese, usted le va agregando gente que está en proceso de deportación y que pelea, entonces puede pasar 12 años más esperando la resolución, ¿verdad? Entonces, el pánico, yo digo, hay que tener cuidado. Hay que estar, por eso digo, hay que hacer un plan, pero también hay que informarse de las alternativas legales que hay. Entonces no va a ser tan fácil la deportación. Nosotros aquí en el país no nos deberíamos de preocupar que ahí vienen los grandes números deportados, ¿va? Le digo que sí hay capacidad de recibir hasta 1,000 deportados diarios. Eso no me queda duda. El problema que tendríamos es ¿qué hacemos con ellos? Media vez salgan del portón de la chacra, ¿verdad? De la casa del migrante. Sí, entonces, ahí sí, pero inclusive si usted ve y ha analizado que los flujos de migración de retorno deportados han disminuido con respecto a los años anteriores. Y la otra es que estaba yo hace 2 días o 3 días en un análisis que todavía está desarrollando el BID, pero que plantea que menos gente está saliendo de los territorios salvadoreños. Entonces yo cuando oí que el BID estaba diciendo eso, me alegré porque dije, ya está. Entonces están funcionando los planes de gobierno de reactivación, de estabilización de algunos territorios. Tampoco estamos diciendo que todo está bien, ¿verdad? Pero por lo menos... Bueno, de hecho la embajadora de los Estados Unidos reconoció el plan El Salvador Seguro, que también era uno de los pilares que había reducido la migración irregular. Exacto, y usted ve que todos los días las dependencias del gobierno están inaugurando proyectos, desde inaugurar un chorro hasta proyectos de emprendedurismo, etcétera. Entonces, eso está... generando una expectativa, está generando oportunidades. Yo creo que el retraso está en la participación del sector privado, porque miren, cualquier economía capitalista, y esto es para el que no necesita ser economista, ni econométrico, ni nada por el estilo, para entender que en una economía capitalista quien genera los empleos es el sector privado. Entonces yo creo que ellos están un poco así rezagados en su papel dentro del país. Lo que tenemos que hacer es presionarlos, porque recuérdese que ellos son los más favorecidos con las remesas. Porque como la remesa es un subsidio que tiene la familia, entonces y lo ocupa para pagar la escuela, el hospital, comprar su ropa, pagar su canasta básica. ¿Y a dónde van a gastar, pues? O sea, no es así por arte de magia que hay casi 100 supermercados selectos y ellos se han desarrollado en los últimos 10 años. Entonces, ¿quién está dinamizando la economía local y la macroeconomía? Bueno, si estamos diciendo que el 20% del PIB, los 5,000 millones y pico,
¿verdad?, de dólares que entran al país anualmente son remesas, ¿verdad? Entonces, es lógico que estén dinamizando estas economías. La otra medidor es que, mire, hay muchos centros comerciales y todos los días se están construyendo centros comerciales. Yo, en lo que tengo de vida, nunca había visto ese desarrollo tan acelerado de cafeterías y restaurantes. ¿Verdad? En todos lugares, usted donde va, y todos quieren ya otro tipo de café que no es el de comedor o de pupusería. Eso le iba a decir, y son restaurantes o cafeterías que no le van a vender por 2 coras el café. Exacto, entonces quiere decir que hay poder de adquisición, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿quién está dinamizando esto? Son elementos que a veces no se consideran en el análisis para entender esa relación, ¿verdad? La otra es que hay un traslado de costumbres, patrones y comportamientos de consumo del migrante. Tenemos 40 años de migración y está planteado en este librito. Sí. Eso nos ha impactado la vida, ¿verdad? Si no, pregúntese qué marca de camisa está usando. No es la marca y la sal, ¿verdad? No es la marca de la señora de su colonia. Y todos queremos andar vestidos con alguna prenda que tenga una marca extranjera. Entonces, eso ha sido producto de que los salvadoreños estamos esparcidos en el mundo. Somos 3 millones de salvadoreños, ¿verdad? En el mundo. El 96% está en Estados Unidos. Y esto hace difícil entonces también, porque hay salvadoreños que están bien ubicados y preparados, que lógicamente hace un poco más difícil su deportación inmediata. Es que, mire, hay un cúmulo. A veces yo entiendo a las instituciones nuestras que se preocupan por el que está sufriendo. Sí. Y eso es muy importante. Todo lo que planteaba la viceministra Magarín está perfecto, pero se están ocupando únicamente de un segmento de esta población, que es la que más necesita. Pero también tenemos un cúmulo, un patrimonio cultural inmenso. O sea, mire, en Estados Unidos mismo tenemos, por ejemplo, a Wendy Murillo, que es asambleísta de la Asamblea Estatal de California. Ella nació en Usulután, su papá estuvo metido en el conflicto y se fueron huyendo por la represión. Llegó chiquitica, lograron estabilizar su estatus migratorio y entonces ahora se metió a estudiar. Ahora ella es parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ella lo primero que hizo el año pasado al llegar, a tomar posesión, es gestionar un fondo de emergencia de $10 millones para orientar legalmente a los migrantes. ¿Entiende? Y lo mismo sucedió en Virginia, lo mismo sucedió. Entonces, hay una serie de cosas que se están dando que a veces no las tomamos en cuenta. Tenemos líderes salvadoreños que están participando en las gestiones de alto nivel, ¿verdad?, para afectar la política migratoria en Estados Unidos. Tenemos a Oscar Chacón, tenemos a Marta Arévalo, a Abel Núñez, gente que está en todos lados y que tiene acceso directo a las esferas de poder, que es un trabajo complementario con los esfuerzos que hace el gobierno, ¿verdad? Si nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, salvadoreños trabajando, orientando, sugiriendo. Entonces, hay un patrimonio ahí no registrado, invisibilizado, pero que está actuando. En Estados Unidos, gente que ha llegado indocumentada, que ahora es millonaria, son dueños de empresas y que quieren colaborar. El salvadoreño nunca ha necesitado ningún canal oficial para conectarse con su comunidad. Las organizaciones de oriundos o los filántropos salvadoreños, ellos vienen solitos y no pasan por San Salvador, no pasan. Ahora, es importante registrar todo esto porque vemos cómo lo podemos utilizar, cómo lo vamos a utilizar, cómo este comigrante nos va a permitir decir, miren, ustedes ya tienen una institución en el país que lo respalda, ¿verdad? Trabajemos juntos, pero si no la conocen, si no la damos a conocer, va a ser muy difícil. Sí, hay una serie de artículos sobre el menaje de casa, por ejemplo. Todo aquel migrante
que se quiere regresar ya del todo al país, hay un artículo en esta ley, ¿verdad?, que le da un homenaje de casa de hasta traer un vehículo, excepto de impuestos, ¿verdad? De hasta $20,000, más todas sus pertenencias. Y este año he estado yo firmando una serie de cartas, ¿verdad?, que atestan, que dicen, sí, este señor ya se vino del todo. Y solo por una vez se le da esa carta, no es que a cada rato, para evitar, ¿verdad?, el uso abusivo. Entonces, estamos haciendo esfuerzos en varios planos. La cuestión de protección que desarrolla Cancillería, estamos trabajando en la incidencia política, estamos hablando directamente con los migrantes en Las Vegas, por ejemplo. Hay un salvadoreño que se ha hecho experto en comunicaciones y tiene una red multimedia que quizás ahorita nos está retransmitiendo a una audiencia mucho mayor de la que nosotros pensamos. ¿Verdad? En las entrevistas que él me ha hecho así, casuales, llegamos hasta tener 1,600 personas interactuando con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar esta red y orientar a esta gente? Uno, hacerles saber que no están solos. Dos, que hay opciones legales para que ellos permanezcan en el país, que no necesitan un cambio drástico. Y tres, que sí van a necesitar reajustarse. ¿Verdad? Tienen que aguantar la tormenta, porque, como le digo, hay una fluctuación de altos y bajos en la política migratoria de Estados Unidos, ¿verdad? Que hay que ver cómo aguantamos el aguacero ahorita, ¿verdad? Pero hay opciones. Lo importante es que no están solos y siempre hay una compañía también que se les va brindando, ¿verdad? Y ahí hemos visto cómo también pueden ir buscando, digamos, a comigrantes para este apoyo si se quiere retornar al país y que no sea también tan traumático. Escuchábamos también a la viceministra este servicio que se tiene con el tema de psicólogos para ir superando también este duelo, digamos, de cambio de país, ¿verdad? Y lógicamente dejar atrás tal vez 20, 25 años no es nada fácil y venir a rehacer prácticamente su vida e iniciar de cero, ¿verdad? Mire, yo creo que a veces nosotros tendemos a separar las realidades. La lógica es, mire, los salvadoreños han estado conectados siempre. Desde el momento que salen, se hacen más salvadoreños. La identidad cultural, la identidad nacional, la replicación de ritos y símbolos, ¿verdad?, que le dan esa identidad cultural. Por eso hay tanta pupusería en Italia, es cierto. ¿Entiende? En Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que tomar ventaja y no hacer una separación drástica. Sí son otras condiciones de vida, pero Estados Unidos es un país desarrollado, es una potencia mundial. Nosotros somos un país saqueado, empobrecido. Entonces no son las mismas condiciones de vida. Mientras Estados Unidos está peleando porque el salario mínimo sea $15 la hora, pues sí, aquí ¿cuánto tenemos? $10 al día. O menos. ¿Entiende? Y yo creo que la gente comprende eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es como explicarle los detalles de qué es lo que estamos haciendo. Estos últimos 2 gobiernos, miren, no es porque sean los gobiernos de izquierda, pero son los que más le han invertido, no solo al desarrollo social y humano de los más pobres, sino que los que más le han invertido a los migrantes. Aquí tenemos un consejo, ya tenemos representantes, nos hemos reunido con el presidente, nos reunimos con la viceministra, etcétera. Eso no existía antes de esto. Si recuerde que era un gobierno que no le importaban los migrantes. Es una nueva partida. Sí, inclusive muchas de las instituciones que nacieron de los migrantes eran contra el gobierno para denunciar los abusos de esos gobiernos. Entonces ahora hay un nuevo momento que hay que explicárselo a la gente. Y esta campaña de difusión, mire, esta política me manda a difundirla. Yo tengo 2 años para difundirla. Entonces estamos siguiendo una estrategia en la discusión salió la misma, de que las mismas dependencias del gobierno no están conscientes de la problemática migrante. ¿Qué quiere decir? Tengo que concientizarlos a estos para que el Ministerio de Trabajo, de Salud, empiecen a crear un programa especial para migrantes, sino que lo que ya tienen, cómo se aplica a los migrantes.
Por eso salió ese programa de atención psicosocial. Y hacerlos que tengan bien, o sea, que estén acuerpados. Claro, o sea, la UCA ha producido una serie de análisis sobre migración, pero ¿qué programa tiene la UCA de captación de cerebros migrantes? ¿Cuál es la invitación que hace para la representación cultural, para esa explorar la binacionalidad académica? Y lo mismo le digo a la UES y a la UTEC, ¿verdad? Ustedes pueden oír mi charla, qué galanga, qué bonito, apoyamos a los migrantes, pero ¿cómo se refleja eso en su programa? Entonces he encontrado una deficiencia en el entendimiento de esto. Lo mismo en sociedad civil. Yo creo que los cooperantes internacionales, por otros motivos, son los que van más adelantados en el entendimiento de esta problemática. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos? ¿Verdad? Que sea un enfoque integral de esta situación. Que logre casar. Claro, y lo mismo ahora, mire, acabamos de... la viceministra mencionaba el plan El Salvador es tu casa, sí, que ha establecido 6 ventanillas en el país de orientación al que va llegando. Y algunos van a querer tomar la información, otros no, pero lo importante es que ahí están y ojalá sean 14 ventanillas. Pero eso no es suficiente. Entonces con el Conmigrantes decidimos llevar más, porque mi preocupación es qué vamos a hacer con la gente cuando salga de la chacra o con este retornado. Entonces decidimos meternos a un proyecto con el municipio de Zacatecoluca. Y hace 2 meses ellos inauguraron la oficina municipal de atención a la persona migrante retornada y su familia. Entonces ya no es una ventanilla donde le van a dar información, sino que la alcaldía se está metiendo en la reintegración efectiva de este migrante a su comunidad. Entonces, ahora estamos desarrollando el modelo, es el primer paso, pero ya queremos desarrollarlo en otros municipios, ¿verdad? Ya en San Luis la Herradura, ya en San Miguel, ya en Mexicano, ya en Santa Ana, ya nos dijeron, hey, ¿cómo hacemos? ¿Cómo platiquemos? Entonces, ahí ya vamos a poder identificar. Yo hablaba con el doctor Ires y le decía, mire, en las fiestas patronales, ¿verdad? Ya que tiene esta oficina, en las fiestas patronales declare un día del migrante. Si los migrantes, los viroleños, hay asociaciones de viroleños en Estados Unidos, y ellos llegan todos los años. Entonces, ¿cómo hace usted para darle visibilidad a eso? ¿Y cuántos poetas viroleños hay? ¿Cuántos bailarines viroleños hay? ¿Cuántos académicos viroleños habrán? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas oficinas no sean solo de asistencia, sino que recojan toda la experiencia migrante en su integridad? ¿Entienden? Necesitamos un Museo Nacional de la Migración salvadoreña. El año pasado trabajamos en un esfuerzo, pero la Secretaría de Cultura no nos entendió la idea. Ellos querían que habláramos de cuando llegaron los aztecas aquí a dejar... No es antropológico el enfoque, sino que es la experiencia migrante. Entonces, el Consejo nos está ayudando a abrir este nivel de conciencia y a proponer. Y a mí me toca también un trabajo que a muchos no les gusta, es el de criticar proyectos y políticas que otras dependencias están. Para irlos perfeccionando. Para irlos perfeccionando, correcto. Bueno, don Héctor Aquiles Magaña, el tiempo nos comió. Sí. Pero le agradecemos por haber estado acá y presentar pues este lado de la cara también de Conmigrantes, este lado donde se sabe de que hay un apoyo para los migrantes. Es solo cuestión de tocar estas puertas para lógicamente que sean atendidos y que sean acuerpados y que su retorno o también su estancia, puede ser en cualquier otro país, no sea traumático, sino que sea de un paso pues menos traumático y lógicamente que se sientan respaldados y que no caigan en aquella incertidumbre hacia dónde voy, ¿verdad? Sino que lógicamente formar ese plan de vida que se tiene que tener, un plan de vida personal y familiar para que luego se tenga fija una meta a seguir. Sí, como no. Bueno, yo le agradezco la oportunidad, o sea, ojalá no sea
La última. No. Y inclusive podríamos hablar con los productores de aquí de la JSUCA para que, mire, establezcamos la hora de los migrantes. Exacto. Y hablamos un espacio permanente de diálogo. Y yo le digo, podemos conectar a gente de todo el mundo para que este diálogo, los salvadoreños en el exterior participen en la vida diaria. Ellos están atentos de quién es el candidato, de que quién, a dónde falta agua. Sí, de hecho se han empadronado y todo. Sí, mire, no podemos seguir cerrando esos espacios. Entonces yo invito a la UCA que reflexione cómo va a integrar más la experiencia migrante en su quehacer. Muchas gracias, don Héctor. Y nosotros, amigos y amigas, continuamos en la matinal. Rafael y Rodrigo siguen. Y por supuesto, entérense cómo va el partido acá a través del 91.7 del FM. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Caminamos junto a la verdad y la justicia. JSUCA 91.7 FM.